Muy buenas tardes, señores magistrados, señoras jueces y jueces de este tribunal, señores representantes de los medios de comunicación. Agradecemos su tiempo de espera ante las condiciones climáticas que desafortunadamente nos superan en este momento de la práctica de esta sesión pública. Agradecemos su comprensión. Damos inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco que se ha convocado para esta fecha. Por lo que pido a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los expedientes a tratar. Buenas tardes, magistrada presidenta, magistrados. En cumplimiento de su instrucción, informo que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco y la de la voz, por lo tanto hay quórum para sesionar en forma válida. Los expedientes enlistados para resolver el día de hoy son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 recursos de apelación, lo que hace un total de 5 medios de impugnación con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable precisados en el aviso correspondiente, fijados en los estrados y en la página de internet de este órgano jurisdiccional y en los oficios de convocatoria circulados previamente a los señores magistrados. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias. En atención a lo anterior, señores magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y análisis de los asuntos que previamente se encuentran enlistados y publicitados a través de los medios legales. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo mediante votación económica. Presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En atención a ello y en cumplimiento también a los principios de celeridad y economía procesal que debe imperar en el desahogo de esta sesión, solicito la presencia del juez instructor Víctor Humberto Mejía Naranjo, a quien se autoriza para que dé cuenta a este pleno con los proyectos de resolución que en mi calidad de ponente propongo en los expedientes TED-JDC 47, diagonal 2015, TED-JDC 50, diagonal 2015 y TED-JDC 53, diagonal 2015. Adelante, señor juez. Permiso, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto que elaboró en su carácter de magistrada ponente en el expediente TED-JDC 47, diagonal 2015, promovido por Amalio Augusto Campo Rodríguez y Octaviano Ruiz Valencia, María Teresa Cabral Semino y otros, en contra del acuerdo CE diagonal 2015 diagonal 030 de 20 de abril del presente año, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En la revisión de las circunstancias que obran el expediente se determina fundado uno e inoperante otro de los motivos de inconformidad que se valen por los actores por lo siguiente. Los sectores aducen que los partidos políticos, revolucionario institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Club Social, al conformar sus listas regionales de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional para las 2 circunscripciones plurinominales del Estado, no cumplieron con el principio de paridad de género. No obstante lo anterior, el Consejo Estatal, mediante acuerdo CE diagonal 2015 diagonal 030, les tuvo por cumplidos los requisitos constitucionales y legales y procedió a tener por registradas las citadas listas. El agravio es fundado por lo siguiente: la Constitución Federal y local, así como los diversos tratados internacionales que se plasmaron en el proyecto, establece la obligación de los partidos políticos de respetar la paridad de género en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del Estado, los ayuntamientos. Por tanto, al ser 14 diputados electos según el principio de representación proporcional, los partidos políticos tienen el deber constitucional y legal de conformar sus listas regionales
de las citadas candidaturas con 7 fórmulas compuestas por hombres y 7 fórmulas compuestas por mujeres, respetando siempre el principio de alternancia, y de esa manera existe una asimetría de género en las candidaturas a legisladores locales. No obstante lo anterior, de la revisión de las citadas listas visibles en el acuerdo impugnado, se advierte que en el caso de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Encuentro Social, postularon en total cada uno 8 fórmulas de hombres y solo 6 fórmulas de mujeres, violando el principio de paridad de género contenido en el artículo 185, párrafo 3 de la Ley Electoral Local. Pues no obstante que sus listas se encuentran conformadas por fórmulas de un mismo género, seguidas de fórmulas conformadas por el género distinto, el resultado obtenido es que postularon mayor número de hombres que de mujeres, y si atendemos a que el artículo antes citado son 14 candidaturas de diputados locales por el principio de representación proporcional, estaban los partidos en posibilidad de postular igual número de hombres que de mujeres. Por su parte, el Partido del Trabajo, no obstante que sí postuló 7 fórmulas de hombres y 7 de mujeres, no cumplió con el principio de alternancia, pues en el lugar 6 y 7 de su lista de la primera circunscripción territorial existen fórmulas de mujeres seguida una de la otra. Respecto al Partido Movimiento Ciudadano, postuló 8 fórmulas de mujeres y solo 6 fórmulas de hombres, violando el principio de paridad de género, además de que no cumplió con el principio de alternancia, pues en el lugar 6 y 7 de su lista de la primera circunscripción territorial existen fórmulas de mujeres seguidas una de la otra, lo que es incorrecto y contraviene el artículo 186, párrafo 3 de la Ley Electoral Local. En el caso del Partido Verde Ecologista de México, postuló un total de 6 fórmulas de hombres y solo 4 fórmulas de mujeres, en contravención con el artículo 185, párrafo 3 de la ley citada. Solo los partidos de Acción Nacional, Morena y Humanista cumplieron a cabalidad con la cuota de género al postular, en el caso de los dos primeros, a 7 fórmulas conformadas por hombres y 7 fórmulas conformadas por mujeres, realizando la alternancia de vida. Y en lo que respecta al Partido Humanista, postuló solo a 13 candidatos, pero cumpliendo con el principio de paridad de género, así como con el principio de alternancia. No obstante lo anterior, la Comisión Estatal, mediante el acuerdo impugnado, tuvo por satisfecho los requisitos constitucionales, legales y estatutarios de las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y procedió a tener por registrado formal y legalmente las listas regionales presentadas por los partidos políticos citados anteriormente, realizando así una incorrecta verificación del cumplimiento de los institutos políticos de garantizar plenamente el principio de paridad de género en la postulación a candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional. Por otro lado, los actores refieren que les causa graves el hecho de que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco haya omitido expedir los lineamientos bajo los cuales debieran de haberse presentado los registros de candidatos plurinominales respecto a los regidores de representación proporcional, lo que en su consideración viola el principio de certeza. En el proyecto se propone declarar inoperante este agravio, pues en el presente caso, todos los partidos políticos participantes en el proceso electoral ordinario 2014-2015 obtuvieron el registro formal y material de las listas municipales de fórmulas de candidatos a regidores por el principio de mayoría representación proporcional, lo que se traduce en un alcance total de su pretensión legal, por lo que resulta inoperante e innecesario analizar la supuesta existencia de una violación del principio de certeza al no existir la necesidad de restringir algún derecho. En consecuencia, el proyecto propone revocar el acuerdo C/2015/030 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de 20 de abril del año en curso, únicamente en lo que respecta a la aprobación de los registros de las listas regionales de fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral ordinario 2014-2015 de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social y Verde Ecologista, quedando intocados los registros de las listas regionales de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional de los partidos políticos Acción Nacional, Morena y Humanista. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución que elaboró su carácter de magistrado ponente en el expediente TEST JS-50/2015, integrado con motivo del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, interpuesto por la ciudadana Beata Patricia Bautista Guad en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática el 15 de abril del presente año.
De la revisión realizada de las constancias que integran los presentes autos, se advierte que los argumentos vertidos por el anunciante son inoperantes. Por lo siguiente. En el caso concreto, la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática sustentó su determinación en las siguientes consideraciones. El dictamen emitido por la Comisión Técnica de Candidaturas se desprendía que el Consejo Estatal con carácter electivo del Estado de Tabasco designó como candidato del Partido de la Revolución Democrática al diputado local por el principio de mayoría relativa, Distrito 21, a Carlos Armando Cano Conde, que al quedar firme la designación del candidato del partido a la diputación local por el Distrito 21 en Tabasco, y quedando manifiesto que María del Carmen Aguilar Hernández, a quien atribuyen los presuntos actos que dieron motivo a la presentación de la queja, no es quien ocupa la referida candidatura, arribó a la conclusión de que habían cesado los efectos del motivo de disenso o motivo de agravio planteado por la actora, de lo que se seguía que se había extinguido la materia de estudio al haber cesado los efectos del acto impugnado, y que cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio por el surgimiento de una solución o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia, por lo tanto no tenía objeto continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la resolución y el dictado de esta, por lo que era procedente darlo por concluido sin entrar al fondo de las pretensiones sobre las que versaba el litigio. Por lo que se actualizaba la causal de sobreseimiento que refiere al artículo 41 inciso C del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática. Al respecto, la accionante en su escrito del pido ciudadano en ningún momento combate los motivos que tuvo la responsable para resolver en los términos en que lo hizo, pues solamente se concretó a señalar que en sí me causa agravios el resolutivo antes invocado, porque no definió esta comisión su postura para los casos como el que planteó para posteriores e hipotéticas situaciones, y se sale por la tangente con que ya no existe motivo de litigio al ser publicada la lista de los candidatos por la comisión de candidatos. Lo inoperante de tales motivos de disenso deviene de que esta exposición de argumentos de la autora debió estar enderezado a establecer razones y consideraciones tendentes a atacar la determinación de la autoridad responsable. En ese tenor, la enjuiciante debió controvertir frontalmente con sus agravios las consideraciones expuestas por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática. En consecuencia, la magistrada ponente propone al Pleno de este Tribunal Electoral de Tabasco se confirme la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática el 15 de abril del 2015. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por la magistrada ponente Yoliabella Alvarado de la Cruz en el expediente TEP-JLC-53/2015, integrado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por María Georgina Domínguez Mena, en contra del acuerdo emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, bajo el número CE/2015/35, en la que declaró procedente y aprobó el registro como candidata a presidente municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco, a la ciudadana Lilia del Carmen Gálvez Alemán, en sustitución de su esposo, el ex candidato Isidro Perejil Córdoba. La recurrente se deduele de lo siguiente. 1. Porque el acto impugnado violenta los principios rectores de los estatutos del partido al que pertenece, simulando una paridad de género. 2. Que el Instituto de Participación Ciudadana de Tabasco aprobó la propuesta del Partido Revolucionario Institucional a favor de Lilia del Carmen Gálvez Alemán, cuando no cumple con los requisitos descritos en la base sexta de la convocatoria emitida por el Partido Revolucionario Institucional. En primer lugar, es de señalarse que del escrito de demanda se aprecia que sus manifestaciones en días de agravio se encaminan a poner en evidencia que el partido político, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, indebidamente registró como candidata a presidenta municipal del municipio de Jalpa de Méndez a la ciudadana Lilia del Carmen Gálvez Alemán ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por no cumplir con los requisitos previstos en los estatutos partidistas en la convocatoria respectiva y por ser esposa del candidato a dicha presidencia. A dichas consideraciones se califican inoperantes, toda vez que ninguno de los artículos 189 y 190 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco constriñe expresamente al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a que indague, investigue o verifique la veracidad o certeza de lo manifestado en el escrito mencionado, ni la validez de los actos intrapartidistas que sustenten la elaboración de ese escrito, puesto que ello equivaldría a imponerle una carga
excesiva y de difícil realización ante el número de candidaturas que le son presentadas para su aprobación. Ante ello, la autoridad responsable no tenía el deber jurídico de verificar que la postulación hecha por el mencionado instituto político se ajustara a la normativa intrapartidista respecto de los requisitos legales y estatutarios que la ahora accionante afirma no se verificó. En consecuencia, si la materia del medio de impugnación que nos ocupa no se encuentra dirigida a cuestionar por vicios propios el acto registrado del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco, sino que se limita a controvertir actos partidistas, dichas alegaciones debían inoperantes. Con relación a que debe revocarse la designación de Lilia del Carmen Gálvez Alemán, porque los estatutos del partido no contemplan la sustitución de un candidato, pueda darse de esposo a esposa, por no tratarse de un derecho que conforme a la ley sea transferible mediante contrato respectivo y que con ello solo simula paridad de género, al efecto es de decirle que dicho motivo de disenso deviene infundado. Se dice la anterior razón de que de la revisión del acuerdo número C, diagonal 2015, diagonal 35, de fecha 1 de mayo del año 2015, se aprecia que el partido político lo efectúa en ejercicio de su derecho constitucional de libre autodeterminación y autoorganización, en términos de lo que dispone el artículo 41, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 62, párrafo 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, ya que la autoorganización de los partidos políticos es un derecho consagrado constitucionalmente, que la ley respectiva define con claridad cuáles son los supuestos en los que la autoridad jurisdiccional no podrá intervenir al tratarse de situaciones que les corresponde definir únicamente a los propios partidos. En las relatadas consideraciones, dado lo infundado de unos e inoperante de otros alegatos hechos valer por la apelante, la magistrada ponente propone confirmar la resolución emitida en el acuerdo número 6, diagonal 2015, diagonal 035, de 1 de mayo del presente año, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco. Es cuanto, señor magistrado. Muchas gracias, señor juez. Señores magistrados, está a su consideración los tres proyectos que propongo en mi calidad de ponente, los juicios para la protección de los derechos políticos electorales 47, 50 y 53 de este año. Si tienen alguna consideración o opinión que hacer al respecto, pueden manifestarlo en este momento. Al no haber manifestaciones en torno a los proyectos propuestos y al haberse quedado de manera clara por parte del juez instructor de la lectura que se hace precisamente a los proyectos, los motivos por los cuales la suscrita sostiene el criterio asumido, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a recabar la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Jorge Montaño Ventura. A favor de los proyectos. Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. A favor de los tres proyectos. Magistrada Yolanda Alvarado de la Cruz, presidente y ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los tres proyectos. Presidenta, los tres proyectos propuestos por usted fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TJDC 47, diagonal 2015, se resuelve. Primero, fueron fundados unos e inoperantes otros de los motivos de inconformidad hechos valer por los ciudadanos a Mario Augusto Ocampo Rodríguez, Octaviano Ruiz Valencia, María Teresa Cabrales Sanguino y otros en su carácter de actores. Segundo, se revoca el acuerdo CE diagonal 2015 diagonal 030 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de 20 de abril del año en curso, únicamente en lo que respecta a la aprobación de los registros de las listas regionales de fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral ordinario 2014-2015 de los siguientes partidos políticos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social y Verde Ecologista de México.
Tercero, quedan intocados los registros de las listas regionales de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional de los partidos políticos Acción Nacional, Morena y Humanista. Cuarto, se ordena al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en un término de 24 horas siguientes a la notificación de esta resolución verifique que las listas regionales de diputados locales por el principio de representación proporcional presentadas por los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social y Verde Ecologista de México cumplan con la paridad de género bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, y en caso de que las mismas no cumplan con el citado principio, procedan conforme al artículo 185, párrafo 4 y 190, párrafo 2, ambos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, debiendo requerirlos para que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación correspondiente realicen la elaboración de sus listas de acuerdo a lo establecido en la presente resolución. Quinto, una vez hecho lo anterior, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco deberá emitir la determinación correspondiente al registro de las candidaturas a diputados locales por el principio de representación proporcional, y dentro de las 24 horas siguientes de realizar lo anterior, la autoridad responsable deberá informarlo a este tribunal. Por otra parte, respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TJDC 50/2015, se resuelve como punto único. Se confirma la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en el expediente QE/TAP/79/2015 del 15 de abril de 2015, con motivo de la queja interpuesta por Berta Patricia Bautista Guade en contra de María del Carmen Aguilar Hernández por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. En relación al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TJDC 53/2015, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral de Tabasco es competente para conocer y fallar el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, fueron infundados unos e inoperantes otros de los agravios hechos valer por la ciudadana María Georgina Domínguez Mérito en su carácter de actora. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución emitida en el acuerdo número CE/2015/035 de fecha 1 de mayo del año 2015, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Seguidamente, y para concluir esta sesión, vamos a dar paso al último asunto enlistado, por lo que pido a la señora jueza Beatriz Adriana Castro Hernández dé cuenta con los proyectos de sobreseimiento que en calidad de ponente someta a consideración del Pleno de este tribunal el magistrado Jorge Montaño Ventura en los expedientes TAP 34/2015 y su acumulado TAP /37/2015. Adelante, señora jueza. Buenas tardes, magistrada presidenta, señores magistrados, consorcios. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que con el carácter de ponente elaboró el magistrado Jorge Montaño Ventura en los expedientes TAP 34 y 37/2015-2 acumulados, promovidos por el ciudadano Juan Manuel Guillén García, por su propio derecho en contra de la resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco en sesión extraordinaria de fecha 29 de abril del año actual, en la cual se decretó fundada la denuncia presentada por el actor en contra de Francisco Ramón Abreu Mela y del Partido Revolucionario Institucional
con el número de expediente CCEPY-JM-003-2015. Cabe dejar de manifiesto que de la revisión de las constancias de este recurso de apelación se aprecia que se actualiza una causal de improcedencia que deja sin materia el análisis del presente medio de impugnación y por ende se propone su sobreseimiento. Premisa que encuentra fundamento en los diversos numerales 9, párrafo 3, 11, inciso B de la Ley de Medios de Información en materia electoral del Estado de Tabasco, 89 y 90 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de esta entidad. Los tales preceptos legales contemplan entre sus supuestos el sobreseimiento de los juicios cuando resulten notoriamente improcedentes. En el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento debido a que la resolución combatida deviene del cumplimiento a la diversa sentencia dictada por este Tribunal Electoral en los diversos expedientes AP 20/2015 y su acumulado, y que posterior a ello la Sala Regional de Jalapa, Enrique Veracruz, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, identificado por la clave SXJDC 347/2015, vinculado estrechamente a este recurso de apelación, entre otras determinaciones, ordenó dejar sin efecto todos los actos subsecuentes a aquella primera resolución emitidos por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Entre ellos, el cumplimiento de la sentencia anteriormente citada, resultando suficiente lo expuesto para que este medio de impugnación deba sobreseerse, al actualizarse la causal que impide su estudio de fondo, dejando de tener objeto la continuación de este recurso ante su notoria improcedencia. Por ende, procede darlo por concluido mediante una resolución de sobreseimiento, dado que el presente recurso ya se encontraba admitido. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, señora jueza. Señores magistrados, está en consideración el proyecto que propone el magistrado ponente Jorge Montaño Ventura respecto al sobreseimiento de los recursos de apelación 34 y 37 diagonal 2015. Si desean hacer alguna manifestación. Al no haber ningún comentario respecto a la resolución que propone el magistrado ponente, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a recabar la votación correspondiente. Claro que sí. Magistrado Jorge Montaño Ventura. Es mi proyecto. Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. Por favor. Magistrada Presidenta Isabel Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Presidenta, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación TED-AP-34, diagonal 2015 y su acumulado TED-AP-37, diagonal 2015 se resuelve. Primero, con fundamento en las consideraciones vertidas en el presente fallo, se sobresee de plano el recurso de apelación promovido por el ciudadano Juan Manuel Guillén García, identificado con la clave TED-AP-34, diagonal 2015 y TED-AP-37, diagonal 2015 y acumulados. Señores magistrados, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, habiéndose agotado el orden del día que fue previamente aprobado por este pleno y agradeciendo la paciencia para desahogar esta sesión bajo las condiciones climáticas en las que desafortunadamente nos encontramos, agradecemos la presencia de ustedes. Siendo las 15 horas con 5 minutos del día 19 de mayo de 2015, damos por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco que se ha convocado para esta fecha. Muy buenas tardes y gracias por su asistencia.